Buenas noches a todos, bienvenidos aquí con vos, el punto de encuentro de las nuevas voces en Colombia. Tenemos el gusto de acompañarlos esta noche con nuestro invitado, el presidente de la Andy, Bruce McMaster. Pueden participar y por favor mándenos sus preguntas en los comentarios y no olviden seguirnos en nuestras plataformas de Twitter, Facebook y YouTube. Quisiera que iniciáramos con un saludo, empezando con Vanessa. Bueno, muy buenas noches para todos. Esperamos que todos se encuentren bien. Gracias por conectarse una noche más con nosotros. Y bueno, contenta de poder tener a tremendo invitado hoy que seguramente nos va a sacar de muchas dudas. Así que bienvenido, Bruce. Muchas gracias. No sé si, ¿cómo es el orden? Entiendo que todos van saludando el uno y otro. Yo, pues, feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Bruce, por acompañarnos en este programa. Sin duda alguna, no solo las cifras del DANE, sino todo lo que nosotros estamos viendo como los efectos de esta pandemia van a tener unos efectos importantes en la economía. Así que muy grato estar aquí con usted esta noche y darle también toda la bienvenida a los que nos están siguiendo en este momento a través de las redes sociales. Muy buenas noches a todos. Muy contentos por tener, como lo han dicho, a este invitado tan especial y queremos invitarlos a todos para que interactúen en todas las redes sociales que Mario mencionó y nos comuniquen las preguntas que quieren compartir con el presidente de Andy, el señor Bruce McMaster. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más aquí con vos. Bienvenido, por supuesto, nuestro invitado, Bruce. Justamente en una semana en que hemos visto las cifras de desempleo, sobre el 20% de los colombianos están desempleados y preocupa muchísimo. De manera que este diálogo con usted parte de la responsabilidad que tienen los empresarios, pero en general todos los ciudadanos frente a esta situación. Bueno, para empezar el debate quisiera preguntarle, Bruce, en repetidas ocasiones usted ha mencionado que es necesario salvar las empresas nacionales para generar empleo. Quisiera saber qué incentivos económicos podría dar el gobierno, la banca y el sector empresarial para que en el país se siga creando empresas futuro, que empresas quieran invertir en Colombia y para mejorar el empleo que, como vimos esta semana con estos números tan graves, es una prioridad absoluta para el gobierno en ese momento y pues a futuro. Bien, muchas gracias, Mario, muchas gracias, Vanessa, muchas gracias, Julia, a todos, Fernando, Josías, muchas gracias por la invitación, Gabriel. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para decirles que la situación que hemos estado viviendo durante estos meses, por supuesto, digamos, ha tenido un inmenso componente de salud, ha tenido un inmenso componente relacionado, por supuesto, con la intención o con los esfuerzos que hemos hecho por tratar de contener la epidemia. Nos hemos asustado, nos hemos llenado de miedo. Y hemos hecho muchas cosas. Y yo diría que la decisión que tomó la humanidad, no es solamente Colombia, no es solamente las ciudades de Colombia, sino la decisión que tomó la humanidad de que la forma de contrarrestar o de tratar de controlar la epidemia era generando una cuarentena. Primero, no solo es inédita, nunca la humanidad había decidido vamos a hacer esto a nivel global, sino que adicionalmente también fue una decisión que tomamos un poquito como sin tener conciencia realmente de cuáles eran las implicaciones de lo que estábamos diciendo. En Colombia arranca, digamos, por un clamor nacional primero de cerrar fronteras, de cerrar los aeropuertos, de cerrar los vuelos internacionales. Luego, pues se presenta la idea de que debe haber unos toques de queda y luego debe haber una cuarentena que es un simulacro en el caso de Bogotá. Y todos como que nos metimos en este cuento y dijimos, sí, hay que cerrar, es lo prudente, es lo que están haciendo otros países, fíjense lo que está haciendo Europa, fíjense lo que hizo el norte de Italia. Y de repente nos metimos en una decisión social sin precedentes. Y fue la decisión de decirle a la sociedad, deje de operar en lo económico.
Esa decisión de deje de operar en lo económico, por supuesto, tiene unas inmensas consecuencias. Y fue muy sorprendente para mí, les voy a confesar, fue muy sorprendente para mí cómo tantos países toman esa decisión y luego pues empezamos a ver las cifras y nos sorprendemos. Porque yo digo, pero ¿cómo nos vamos a sorprender? Si la economía no funciona, si la economía no opera, siempre hemos querido que la economía opere, siempre hemos luchado por el medio puntico porque el PIB suba al 0.4, el 0.5, porque el desempleo no baje más de medio punto, más de 0.1, y en un momento dado decidimos como sociedad cerrar la economía, y no estoy cuestionando la decisión desde el punto de vista de salud, no tengo ni siquiera el conocimiento ni la experticia para hacerlo, porque seguramente fue lo mejor, pero evidentemente lo que se terminó generando fue una ruptura total en la operación económica del país. No es sorprendente en un país, además, como el nuestro, en donde el 50% de la población trabaja en condiciones de informalidad, y en la informalidad, en la mayoría de los casos, se lleva a cabo en las calles, se lleva a cabo en los vendedores ambulantes que conocemos y con los cuales todos tratamos, por cierto, en los vendedores callejeros, en los artistas callejeros, en las personas que van y que vienen, y una muy buena parte inclusive del comercio. Y todo esto se cierra, pues claro, la consecuencia obvia es vamos a tener unas cifras muy malas. Ahora, yo lo que quisiera decirles es que esto no es un tema solamente de cifras. Por un tiempo importante, yo trabajé inclusive al frente del Departamento de Prosperidad Social, que es la organización que desde el Estado lucha contra la pobreza, y yo les diría que lo que sí teníamos muy identificado además con mucha ciencia económica por detrás y tal, era que el principal determinante de la pobreza, por supuesto, es el ingreso de las familias, el ingreso de las personas. Hay otros, como por ejemplo el no tener salud, el no tener educación, el no tener acceso a los bienes públicos, eso genera pobreza, pero el principal determinante es la ruptura de los ingresos, o los ingresos de la familia. Cuando uno hace la ruptura de los ingresos de una familia, la consecuencia inmediata, pero también la consecuencia obvia, es, bueno, se nos van a presentar indicadores sociales muy malos. Y de eso tenemos que ser conscientes. Entonces, muy temprano, y con esto remato, digamos, como introducción, nosotros comenzamos y yo comencé a tratar de levantarle las alertas a todos los mandatarios, especialmente los mandatarios locales, para decirles, oiga señores, ustedes realmente tienen en este momento un problema de carácter multidimensional, tienen un problema que tiene que ver con salud, tienen un problema que tiene que ver con preparación del sistema de salud, que tiene que ver con ventiladores, que tiene que ver con unidades de cuidados intensivos, con pruebas, las rápidas, las PCR, las que prueban el antígeno. Sí, tiene que ver con todo eso, pero ojo que ustedes están al frente de sociedades que operan y le hemos puesto un palo en la rueda a la operación de la sociedad. Al pararla, se nos van a venir muchos otros problemas. No ignoren lo que está pasando en lo económico. No ignoren lo que está pasando en lo social, porque eso además es de muy difícil recuperación. Ustedes saben, y esta cifra la han visto todos, muy probablemente las cifras que tengamos de pobreza hoy en día serán similares, y esto solamente pues desde el 20 de marzo hacia acá, pero serán similares a las cifras de pobreza que teníamos al inicio de este siglo, en el año 2000. Lo que nos demoramos 20 años en construir, lo destruimos rápidamente en 40 días o en 50 días. De manera que ahí aparece una gran cantidad de preocupaciones. Entonces, digamos como que el mantra que yo le he planteado a los alcaldes y a los gobernadores y al gobierno nacional es un problema multidimensional que requiere de soluciones multidimensionales. No nos podemos concentrar solamente en una cosa, no nos podemos concentrar solo en las pruebas, no solo en las camas de cuidados intensivos, no solo en las cifras del contagio, pero tampoco solo en el empleo, pero tampoco solo en los ingresos, pero tampoco solo en las empresas que están quebrándose. Nos tenemos que concentrar en todo al tiempo, y eso es la característica de gobernar. Gobernar significa atender muchas cosas. Y sé, Mario, que no respondí lo de los incentivos a las empresas, pero me pareció que era importante, digamos, como generar esta introducción que nos diera una discusión un poquito más amplia alrededor de verdaderamente la situación en la cual estamos hoy en día. No, pues primero que todo me parece que es una muy buena introducción, especial porque mencionas la multidimensionalidad de la amenaza que tenemos hoy, que hay una multiplicidad de factores que hay que entrar a considerar de cómo abrir la economía, de si se abre entonces, cómo se va a abrir, y además
los subsidios que se van a dar o las ayudas económicas, cómo se tienen que dar y cómo, a quién le tienen que llegar. Y ahora quisiera que Gabriel siguiera con su pregunta en el tema de hoy. Gabriel. No, Bruce, yo tendría muchísimas preguntas, pero me voy a limitar a básicamente una y agradezco que usted mencione el tema social, porque recientemente un grupo de 54 senadores presentó una propuesta que se llama la propuesta de la renta básica universal, que justamente lo que busca es garantizarle a 9 millones de familias un salario mínimo. La teoría de ellos es que así se reactiva la economía porque se reactivaría el consumo y se evite que se mueran de hambre. Pero eso es una propuesta polémica porque cuesta mucha plata y en parte se financiaría quitando los beneficios que la reforma tributaria que usted como, digamos, director de un gremio apoyaron. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes están de acuerdo con la propuesta de la renta básica universal y estarían de acuerdo con esa propuesta incluso si significaría reducir esos beneficios tributarios para la empresa en el 2021? Ay, Gabriel, gracias por la pregunta. Además, porque como estuve al frente justamente de los programas de lucha contra la pobreza, conozco bastante de esto. Y si usted revisa la literatura del año 2011 o 2012, cuando yo estaba, usted va a poder darse cuenta que yo propuse la renta básica universal, que era una idea que habíamos planteado inclusive junto con Naciones Unidas, junto con Amartya Sen, el profesor, premio Nobel de Economía y demás, que además era asesor nuestro, con quien a quien le contratamos un trabajo para el diseño de la política pública. Nosotros la propusimos. Yo en eso estoy de acuerdo. Lo que no termino de compartir, digamos, es que uno realmente asocie una cosa con la otra. Es muy fácil decir, vamos a quitarle plata a los ricos para darle plata a los pobres. Esa discusión usualmente es una discusión efectiva desde el punto de vista comunicacional, pero es una discusión equivocada. Primero, porque las empresas no son ricas ni pobres, y ya lo hemos visto, ahí tenemos una cantidad de empresas quebrándose en este momento y no tienen que ver ni con riqueza, ni con patrimonio, ni con nada. A uno no se le puede olvidar que las empresas, si bien pueden ser propiedad de personas con patrimonios grandes, importantes, con riquezas importantes, las empresas son sobre todo un vehículo productivo, un vehículo que se inventó, digamos, la sociedad, la humanidad, para poder producir cosas en forma colectiva. Y por eso se llama empresas, y por eso es un ejercicio común. Entonces, cuando uno comete el error de asimilar el tema de la riqueza al tema de las empresas, se mete en otro campo en donde terminamos teniendo una discusión importante desde el punto de vista política económica, y es si uno cree o no cree que hay que incentivar que haya cada vez más empresas en un país para producir bienestar. Y yo creo que cuando uno trata de unir el tema de la renta universal, con la cual yo estoy de acuerdo, a la discusión de que hay que quitarle los beneficios a las compañías que ya se encontraban en gran desventaja con las compañías mundiales, y que por eso no nos permitía crecer, estamos cometiendo un error muy grande como sociedad, porque estamos haciendo un harakiri en el sentido de que no le estamos dando la oportunidad a que las empresas colombianas puedan producir más empleo. Y el empleo es el que produce realmente, o el que conduce a que haya reducción en la pobreza. El problema grande en Colombia realmente, cuando hablamos de impuestos, es que Colombia ha tenido un estado bastante inepto en tratar de hacer que todos los ciudadanos paguemos impuestos. Esa es la verdad. En Colombia, ustedes no sé si saben esta cifra, pero en Colombia 3.552 compañías pagan el 70% del impuesto de renta. En Colombia hay más de 1.800.000 compañías, pero 3.500 compañías, 3.552 pagan el 70% del impuesto de renta. ¿Por qué no más compañías? Porque en Colombia la gente no paga impuestos. Y como no paga impuestos, el Estado siempre es facilista y dice, vamos a cobrarle esas 3.552 otra vez, y vamos donde ellos de nuevo, y vamos donde ellos de nuevo. Y Colombia tiene una red empresarial que es bastante mediana, digamos, cuando uno la compara con otros países, pero que además no ha sido capaz de producir formalidad, no ha sido capaz de generar mucha más superación de pobreza o mucho más ingreso. Por ejemplo, el caso chileno es significativamente distinto para quienes lo conocen en detalle. De manera que yo creo que son conversaciones distintas, y tratar de unir una cosa con la otra termina cayendo en la simplicidad. Voy a utilizar una palabra dura, pero en la simplicidad que siempre utiliza el populismo. El populismo debería decir, vea, preparemos la economía colombiana para ver cómo hacemos para poder darle la renta universal a esas 9 millones de personas. Preparémosla. Entendamos cómo es.
¿Y cómo logramos hacerlo? ¿Y cómo logramos que sea sostenible? ¿Y cómo logramos que la puedan pagar las compañías? ¿Y cómo hacemos además para que se pueda desarrollar el espíritu, no el espíritu, la estrategia de superación de pobreza más robusta que existe, que es la de generar empleo? Y así como está planteado, tiene esa debilidad en la segunda parte del argumento. No sé si Gabriel quiere hacer una pequeña réplica. Digamos, yo estoy de acuerdo con ese falso dilema que se crea, pero la propuesta de los 54 senadores es muy clara en señalar que para financiar esos 41 billones de pesos que costaría, el Estado no tiene de dónde sacarlos, y una de las fuentes sería no solo los subsidios que actualmente se están dando, sino también la eliminación de los beneficios tributarios a la gran empresa, que costarían entre 9 y 11 billones de pesos. Entonces, digamos, no es tanto un argumento populista, sino de escasez de recursos y la necesidad en el inmediato de poder saber de dónde se van a sacar los recursos y cómo se podría financiar este proyecto de renta básica universal. Y es perfectamente legítimo decir, sí estamos de acuerdo con la renta básica, pero no con la eliminación de los beneficios, o decir sí a la renta básica, y para poder garantizarla, pues hay que hacer este sacrificio. Pero ojo con esto, Gabriel. Entonces, si vamos a profundizar en el tema, y se vale debatir, ¿cierto? Sí, claro. Si vamos a profundizar en el tema, en tu argumento utilizaste dos afirmaciones que no puedo compartir. La primera, dijiste, son los beneficios, y luego dijiste para la gran empresa. Sí. Primero, eso no está definido para la gran empresa. Eso está definido para cualquier persona que pague impuestos. Si tú pagas impuestos, tienes el derecho a tener esas reducciones. Primer punto. Y entonces no era para la gran empresa, eso era para las pymes, para las MIPYMES, para cualquiera de nosotros que quiera hacer una pequeña inversión. Y ahí hay un escenario, ahí hay un universo grandísimo. Entonces es muy fácil hablar de la gran empresa. Eso genera, por supuesto, el tema ideológico y yo diría que incluso la empatía con el argumento por tratar de generar además esta afiliación entre gran empresa y riqueza, ¿cierto? Y lo segundo es que dijiste beneficios. Y te voy a decir que no son beneficios. ¿Por qué no son beneficios? Porque Colombia, con los países que compiten en el mundo, todos pagan un impuesto de renta, y solamente voy a hablarte de impuesto de renta. Todos pagan impuesto de renta que está entre el 27, entre el 25, inclusive Estados Unidos, 22 y 30%. Y nosotros lo que propusimos fue que llegáramos al rango máximo del impuesto de renta cuando uno se comparaba con otros países, es decir, que llegáramos en el año 2022 al 30%. Entonces no es un beneficio, es básicamente quitarnos una desventaja gigante que tienen todos los productos colombianos al momento de competir en el mundo, al momento de competir en Colombia. Cuando llega un producto de Estados Unidos a Colombia y compite con el producto colombiano, ese producto pagó 22% de impuestos, el producto colombiano está pagando 33% de impuestos. Pagábamos el año pasado 37% y pagábamos hace 2 años 43%. Y ese dilema es un dilema que no es menor, porque es el dilema de quitarle competitividad de frente sin ningún problema al empleo colombiano. No estoy hablando de ni siquiera, sino al empleo colombiano. Entonces el argumento termina, digamos, si vamos a entrar a argumentar, tenemos que argumentar en todos esos detalles y argumentar con mucho cuidado. Entonces yo te diría, estoy de acuerdo con la renta universal, pero yo lo que creería es que Colombia lo que tiene que tener es un sistema impositivo que se debería hacer, que lo hemos pedido en todas las tributarias. Yo pedí una tributaria, recuerdo, y el gobierno anterior se puso bravísimo conmigo porque yo hablaba de la reforma tributaria estructural. Tengo un libro gruesísimo en mi escritorio, que es el texto de la tributaria, no la última, sino la penúltima, y le tengo puesto el título, Reforma Tributaria Estructural, que así fue como la llamaron. No fue estructural. Ahora, hay otra cosa que en Colombia sucede, y perdón, ya que estamos hablando con personas, y es que las personas en Colombia no pagamos prácticamente impuestos, pagan los empleados. Los empleados pagan una tasa impositiva altísima, pero el resto de las personas pagan una tasa impositiva muy, muy baja. Entonces, si uno le exige al Estado y uno está de acuerdo con ideas como la que has planteado, pues uno debe estar dispuesto a cazar, porque el Estado lo tenemos que mantener entre todos. El Estado, o sea, todo lo que realmente significa inversión pública, gasto público o gasto estatal que uno quiera propiciar o al cual uno quiera aspirar, pues proviene de que los ciudadanos aportan a una gran bolsa que es la bolsa de los impuestos. Colombia tiene un dilema gigantesco que no ha solucionado, que es ese. Entonces es muy fácil decir esto que dijeron los congresistas, porque claro,
genera la idea nuevamente de que los ricos, la gran empresa y tal. Esto es muy fácil decirlo y mucha gente lo va a apoyar y estoy seguro que me ganan la pelea en Twitter. Pero porque eso es fácil, porque es efectista. Fíjate lo que me he demorado explicándote. Explica esto en Twitter. Entonces, 1 de 25 trinos, 2 de 25, 3 de 25, y a ver quién se lee el trino séptimo. Entonces yo lo que te diría es, el problema no es ese, el problema es que realmente tenemos una estructura tributaria pues que no es progresiva, que no es equitativa, que adicionalmente es tremendamente torpe en términos de generarle, digamos, competitividad a los productos colombianos. Yo quiero darle solamente un ejemplo para que lo tengan en su mente. Que una empresa, cualquier empresa, logre ganarse el 10% adicional en un producto, el que sea, en el pan, en una llanta, en una máquina, el 10%, es prácticamente imposible, digamos, sin una inversión millonarísima y sin que haya un cambio tecnológico gigante, prácticamente imposible. Pues bien, los productos que producen las personas en Estados Unidos o en Perú, de frente tienen entre el 5 y el 10% de menor costo que nosotros. Sí, así sentándonos a conversar aquí, y eso nos genera un gasto en competitividad muy grande. Y queremos, y en realidad lo que tenemos que hacer es buscar, diría yo, como colombianos, ser muy competitivos, venderle muchas cosas al mundo, producir muchas cosas porque detrás de cada cosa hay empleo, detrás de cada cosa hay familias. Esa idea no está muy desarrollada en Colombia, es una idea que, por cierto, en la política muy poca gente la defiende, pero esa idea de que uno realmente quiera defender la empresa porque es básicamente como el gran disparador del bienestar social, eso en Colombia no lo hemos entendido, en muchos otros países sí, y nos ganan la pelea, esa es la verdad. Bueno, este tema para muchas más preguntas y debates, pero quisiera ahora pasar a las preguntas de Josías. Bruce, justamente pensando en una solución, vemos que el comercio electrónico sería un camino muy interesante, sobre todo en los tres próximos días que va a haber el comercio sin IVA, y eso sin duda va a jalonar muchísimo. Sin embargo, podemos decir que la gran talanquera que ha tenido el comercio electrónico es justamente la carga impositiva para el producto, y en la misma vía electrónica tiene otros. De manera que, ¿por qué no insistir ante ese panorama de 20% de desempleo y otras más que estarían en peligro? Para atajar esos escenarios tan catastróficos, ¿por qué no potencializar esa vía, el comercio electrónico? El comercio electrónico se ha convertido en una inmensa solución para muchas cosas, y estoy de acuerdo, no tiene ningún sentido, Josías, por ejemplo, generarle desventajas adicionales al comercio electrónico. Alguien preguntaba ahorita en las preguntas que veo que salen en la pantalla, que en qué sentido la última reforma tributaria si fue estructural. Yo digo, no fue estructural, pero nadie dijo que era estructural. Es que la de hace 2 años sí se dijo que era estructural. Esta realmente fue una reforma que buscó recuperar en parte la competitividad de los productos colombianos. Yo realmente creo que nosotros deberíamos hacer un esfuerzo muy grande por ejemplo, como estás mencionando tú en el caso del comercio electrónico, por ser muy competitivos en ello. Es una solución además buena desde el punto de vista incluso de salud. Pues nos evita, digamos, las congestiones en este momento, nos evita las aglomeraciones. Es más, les voy a contar en la intimidad de un Facebook Live, les voy a contar que nosotros la propuesta que hemos venido haciendo es una propuesta para que no sean 3 días, sino que sean ojalá 10 días, que sean ojalá 15 días. ¿Por qué? Porque es que además los almacenes van a tener protocolos estrictos y los vamos a abrir, porque uno va a tener que tener unas líneas, digamos, de 1,5 metros entre uno y otro, porque los almacenes no van a poder tener más de 30% de ocupación. Va a haber muchas limitaciones. En ese orden de ideas, el comercio electrónico ayudará mucho. Hay que decir que en todo caso hemos avanzado mucho durante estos días en términos de aprender y de hacer comercio electrónico. Inclusive las personas que se resistían a hacer comercio electrónico lo están haciendo hoy en día, restaurantes que se resistían a hacer domicilios lo están haciendo hoy en día. Hemos avanzado años luz durante estos días desde el 20 de marzo hacia acá, es cierto, pero
No hay duda que todavía, digamos, la penetración de comercio electrónico en muchos lugares es prácticamente imposible. Es imposible el envío, es imposible, es el costo del envío. De manera que yo veo una oportunidad increíble. Creo que además no tiene ningún sentido, como estás diciendo tú, que le generemos ninguna desventaja al comercio electrónico. Por el contrario, hay que estimularlo. Pero estos días sin IVA yo además quisiera que fueran más. Yo inclusive tengo una propuesta entregada en donde nosotros realmente estamos hablando de que ojalá puedan ser 10 o 15 días para que mucha gente pueda comprar cosas. Y yo digo, lo digo por esto, porque además abrir no significa obligatoriamente despertar la economía al 100%. Producir no significa despertar la economía al 100%. No, todo abrir y producir solamente afectan la parte de la oferta. Vamos a ser capaces de ofrecer cosas, vamos a ser capaces de pedirle a la gente que nos compre. Pero tenemos en este momento yo diría, un inmenso obstáculo, que es el tema de la demanda. El consumidor colombiano está muy golpeado y está golpeado como por 3 o 4 razones. La primera, no tenemos ingresos de muchas personas y esa es quizá la principal razón. La segunda, el consumidor ha estado pesimista y ustedes ven todas las cifras de la confianza del consumidor son muy malas. La tercera, el consumidor en muchos casos ha decidido eventualmente hacer solamente compras de primera necesidad. Yo no veo a mucha gente comprando carros, ni veo a mucha gente comprando apartamentos, ni mucho menos comprándose eventualmente una casa de recreo. Eso no está pasando hoy en día. Entonces necesitamos de verdad generarle una inyección a la demanda importante. Esto que estás mencionando tú, o más días sin IVA, yo creo que sería una gran solución para tratar de compensar en algo el costo de la fractura de demanda que estamos viviendo en estos días. Bueno, el tema muy interesante y ahora quisiera que Julia hiciera su pregunta. Bruce, lo saludo desde Medellín. Ya el gobierno nacional anunció un programa de subsidios para el sector de vivienda. Quería preguntarle qué otros incentivos considera que puede dar el gobierno nacional para reactivar ese sector y que pueda generar muchísimos Fíjate empleos. que lo que acabo de mencionar, lo primero que debo decir es que lo que hizo el gobierno en el tema de vivienda es realmente bueno, porque es realmente costoso, porque vale una gran cantidad de recursos, es muy importante, pero ahí le estamos de alguna forma llegando además a personas que están teniendo necesidades muy importantes, incluso necesidades históricas, primero. Segundo, porque además le cae muy bien al sector construcción. Y recuerden ustedes que el sector construcción es un gran generador de empleo. Y si uno logra verdaderamente dinamizar el sector construcción, está generando un círculo virtuoso muy interesante, que es el de que efectivamente se producen, con el subsidio se demanda, con esto se genera, digamos, la demanda más de trabajo, hay ingresos para las familias colombianas y la economía de alguna forma trata de tomar, digamos, mayor dinámica. Las cifras de construcción han sido muy malas durante todo el primer trimestre del año, todas fueron negativas, todas estuvieron por debajo de 8%, pero fueron muy malas también el año pasado. De manera que a mí me parece esa una medida de las más importantes que ha tomado el gobierno hasta ahora, y me faltó decirlo. Y luego el sector de construcción adicionalmente también dinamiza 32 sectores industriales: ladrillo, cemento, hierros, grifería, baldosas, tejas, cables, switches eléctricos, vidrios, ventanería, 32 sectores y subsectores, cerámica, pisos, bueno, de todo, luminarias. Pero luego yo sí diría que una alternativa interesante es la de poder hacer un esfuerzo temporal en términos de IVA un poco más largo. Ese sería un incentivo a la demanda muy interesante. Si nosotros lográramos en este momento, además nosotros inclusive una propuesta que hemos tenido es que se pueda incluir dentro de este sector, no solamente los sectores que habían sido incluidos en la ley de crecimiento con esos 3 días sin IVA, sino incluir otros sectores como por ejemplo automotores y vehículos, poder incluir también todos los materiales de construcción. En Colombia, por ejemplo, es muy importante la autoconstrucción. La gente hace mejoras en su casa permanentemente y se ocupa, pero además de que se ocupa, demanda, pero además de eso mejora su calidad de vida. Entonces ahí hay, por ejemplo, unas alternativas buenas que están a la mano, que probablemente no son tan costosas como algunas otras y que yo las veo como muy interesantes. Muchas gracias. No, a ti, Julia. Vanessa, ¿tu pregunta? Bueno, Bruce, el tema de la brecha salarial entre los hombres y las mujeres siempre ha sido muy pronunciada.
Sin embargo, con toda esta coyuntura se ha visto agravada. ¿Cuál cree usted que sería uno de los mecanismos para poder lograr comenzar a cerrar esa brecha, sobre todo en estos momentos? Sí, Vanessa, yo inclusive quiero profundizar en el comentario tuyo porque yo te diría que no solamente es una brecha salarial, sino es una brecha que también tiene que ver con oportunidades, que tiene que ver con la capacidad de conseguir empleo. Y te voy a traer una cifra a la mente. El dato de desempleo que publicaron el viernes, fue el 19.8, está compuesto por dos datos. Está compuesto por el dato de desempleo masculino, 17%, y desempleo femenino. En el caso nacional estamos hablando de 23.8% y en el caso de las 13 principales ciudades estamos hablando de 24.7%. Es decir, tenemos, perdón, y por favor dimensionemos esto, 7 puntos de diferencia en desempleo. Eso es inaceptable. No, yo creo que Colombia afortunadamente ha comenzado a caminar realmente el camino de la equidad de género. Estamos muy lejos realmente de lograrlo, pero muy, muy lejos de lograrlo. Pero me siento, digamos, por lo menos tranquilo que desde la organización en la cual yo trabajo y las empresas que son afiliadas a la ANDI, hay muchísimos esfuerzos en tratar de superar eso. Ahora, esto tiene un problema que es un problema de larga solución, digamos, porque, por ejemplo, parte de cómo educan a las niñas, qué les permiten estudiar y qué no les permiten estudiar, para qué las preparan, cómo las tratan, qué capacidad hay verdaderamente de empoderarlas, o es decir, o de generarle, en palabras más comunes, de generarle simplemente autoestima y que se sientan capaces de hacerlo. Y la sociedad, yo creo que por lo menos llegamos al punto en el cual un punto importante de la sociedad, o un grupo importante de la sociedad, es consciente de esto. Entonces yo, digamos que lo veo con esperanza. No para nada creo que uno debe declararse satisfecho. Bueno, ahí Iván López está diciendo y de las cifras de desempleo, y yo en esto no puedo coincidir más con él, porque, y eso si quieren lo decimos, yo lo menciono un poquito ahora, yo también creo que en este momento la cifra puede estar mucho más cercana al 30% que al 19.8%. Y perdón y no me quiero desviar de la pregunta de Vanessa, voy a volver a esto, pero quiero decir, ese tema se ha exacerbado durante esta crisis económica, además porque las mujeres tienen una participación significativamente más alta del trabajo informal, y el trabajo informal se ha visto además, digamos, mucho más afectado que el formal. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, y esa es una de esas cosas estructurales que cuando se presentan las crisis se exacerban, cuando se presentan las crisis se hacen mucho más evidentes. Nos toca trabajar, pero esto es con convicción, esto es como los derechos humanos. Uno ¿es racista o no es racista? Es decir, ahí hay una cantidad de cosas que uno es o no es. Y en el género pasa exactamente lo mismo. A uno o le parece tolerable el tema de la inequidad de género, o le parece absolutamente intolerable, y en esto no hay puntos medios. Y yo sí en esto, digamos, hago un llamado a mucha gente para que el que no es consciente de esto, pues que lo hagan adelante. Yo te diría eso. Y luego sobre el comentario del desempleo, es verdad lo que se está diciendo, y yo lo he dicho en varias ocasiones. La cifra de empleo en Colombia, quizás ustedes lo saben todos, pero es una cifra que se calcula básicamente como tratando de entender las personas en edad de trabajar, y luego se busca de esas personas quienes están buscando trabajo activamente, y de eso se busca quienes consiguieron trabajo y quienes no. Pues bien, ese dato intermedio, el de quienes están buscando trabajo activamente, en razón de la cuarentena, pues bajó muchísimo, porque la gente simplemente pues, no sale a buscar trabajo porque sabe que no hay trabajo. Y eso en la informalidad es muy marcado. Entonces, con esto, digamos, hay que decir, el dato de incremento, por ejemplo, entre el año 2019 y el año 2020, midiendo el trimestre el dato abril-abril, tuvo un incremento en 4.300.000 desocupados. Eso es mucha gente, eso es muchísimas personas, son muchísimas personas. Y no, como no quiero entrar en discusión con los estadísticos del DANE, porque me van a decir, sí, pero el desempleo fue como usted lo dijo. Entonces yo digo, no es desempleo, es personas que no están percibiendo ingresos, que es lo que realmente nos importa desde el punto de vista de superación de pobreza y desde el punto de vista social. En ese orden de ideas hay que decir, Colombia realmente tiene en este momento seguramente cerca del 30% de la población económicamente en edad de trabajar que no está percibiendo ingresos, de manera que yo no puedo estar más de acuerdo con el comentario que se hizo de la subestimación que se hace del desempleo hoy en día.
Sí, la verdad, la exactitud de ese número pues, lo hace mucho, a dudar a uno mucho, teniendo en cuenta que ahorita mucha gente no está activamente, no tiene la capacidad de activamente buscar trabajo. Entonces ese 19 se vuelve muy mentiroso. Pero quisiera ahora seguir a la pregunta de Fernando. Sí, Bruce, muy buenas noches. Yo quiero hacer una pregunta sobre uno de los temas que más se han discutido de cara a una decisión que en algún momento próximamente tendrá que ser tomada, y es todo este asunto de una posible reforma laboral. Desde diferentes sectores industriales, empresariales, se ha defendido a lo largo de los últimos años varias propuestas que algunos, digamos, denominan como una forma de flexibilización de las medidas laborales, tales como cuáles, como quizás la más discutida ha sido la de un salario mínimo por hora, no por jornada completa. En este momento necesitamos tomar una serie de medidas para mitigar los efectos sobre el desempleo y ver cómo se logra mantener eh, la mayor cantidad de empleos en medio de esta crisis que no tiene precedente alguno en los tiempos recientes. Usted es amigo de la propuesta de un salario mínimo por horas en este momento, digamos, ¿qué incluiría usted en, digamos, dentro de esto que se necesita hacer dentro de una reforma laboral en el tiempo próximo y con una, digamos, evidente mirada para reducir estos efectos del coronavirus? Bien, Fernando, gracias. Ese tema yo quisiera abordarlo de la forma más constructiva posible. Yo participo de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales y Laborales, que ustedes saben, ahí van las centrales de trabajadores, va el gobierno nacional y vamos 5 de los gremios empleadores, quizá los que generan mayor empleo hoy por hoy. Hay que decir que la discusión allí es una discusión, pues yo llegué en el año 2013 a mi primera reunión allí y me encontré con una discusión, como me parecía a mí como una discusión antigua, digamos, era como una discusión de lucha de clases, una discusión de los explotadores y los explotados y los trabajadores inconscientes y los empleadores que básicamente lo único que quieren es el beneficio casi que marxista, digamos, en muchas cosas. Por un lado, y por otro lado, pues Milton Friedman, pues en su máxima expresión. Y yo les decía, yo no entiendo la conversación muy bien y no la entiendo por dos razones. Yo creo que esta comisión debería dedicarse, en mi opinión, a dos temas primordiales. Recuerden que yo venía de la superación de pobreza. Debe dedicarse a dos temas primordiales, que son, primero, la generación de empleo de calidad. Y segundo, la reducción de la informalidad. Esos son, sin duda alguna, las dos mayores retos que tiene hoy en día Colombia desde el punto de vista laboral. Con eso dicho, yo creo que las preguntas que nos tenemos que plantear es, bueno, ¿cuáles son los obstáculos que existen hoy en día para que tengamos mayor empleo y para que tengamos mayor empleo formal? Digamos que no son exactamente dos temas, no son exactamente iguales, porque no solamente hay que generar oportunidades de trabajo, sino además hay que generar, ojalá, cobertura para la vejez, cotización en pensiones y cesantías, bueno, en fin, lo que significa tener contratos de trabajo, derechos, ese tipo de cosas. Entonces les decía yo a mis compañeros de mesa, les decía, yo creo que hay algo que Colombia no ha hecho bien y tenemos que mirar qué es lo que no ha hecho bien, porque yo creo que ese es el reto que tenemos hoy en día. Pasa lo mismo, digamos, con el tema del incremento en el desempleo que hemos tenido durante estos 2 meses. Yo creo que la pregunta es exactamente esa. ¿Qué debería hacer uno para lograr tener más empleo? ¿Qué debería hacer uno para lograr tener mejor empleo? Digamos, esas dos preguntas. El empleo, digamos, por definición, es un bien no tan transable. Es decir, uno no, por decir algo, uno no mueve los abogados en forma masiva de un país al otro, uno no mueve los contadores en forma masiva de un país a otro, uno no mueve a los agricultores en forma masiva de un país a otro. De manera que cada país tiene como sus propias normas. Entonces resulta que cada producto que nosotros producimos tiene un componente laboral y ese componente en general es un componente no sometido a la competencia internacional y eso está bien, digamos, pero es simplemente una característica económica. Es un componente no sometido a la
a la competencia internacional. Entonces, digamos que hicimos un estudio de ver qué había en otros países y qué había en Colombia y dónde teníamos las grandes diferencias. Entonces, por dar un ejemplo, y me voy a concentrar solamente por ahora en el trabajo, el trabajo agrícola. En Colombia, no sé si ustedes lo saben y lo tienen presente, pero el 84% de los trabajadores del campo son informales. Es decir, el 84% de los trabajadores del campo llegarán a su vejez y no tendrán una pensión. No tendrán tampoco cesantías el día que pierdan su trabajo, no tienen derechos laborales. Entonces ahí hay un tema como muy complejo y hablábamos con mi colega de la SAC, por ejemplo, que es experto en el tema, Jorge Enrique Bedoya, y él me decía, es que además nosotros necesitamos, por ejemplo, un régimen especial porque, por ejemplo, una muy buena parte de la gente que trabaja en el agro se mueve con las cosechas. Cuando hay cosecha de café en un sitio, trabaja en el café. Cuando hay cosecha de cacao, trabaja en la cosecha de cacao. Cuando hay cosecha de arroz, pues trabaja en la cosecha de arroz. Y además pasa que, por ejemplo, algunas personas trabajan solamente 4 o 5 horas en un cultivo y de repente se van a 4 o 5 horas en otro cultivo. Yo diría que uno debería comenzar a dar pasos para responder las dos preguntas que planteé, cómo hacer para tener más empleos y mucho menos informalidad. Y luego tenemos que hacerlo con un espíritu constructivo. Decir, vea, esto no está bien, eso sí está bien. Puede que inclusive haya sido un logro laboral en el año 50, pero de repente no nos está generando en este momento, por ejemplo, un costo que hace que la gente no lo asuma y que por lo tanto se vaya a la informalidad. Esas preguntas deberíamos tener la serenidad por lo menos para plantearlas, para discutirlas y ojalá para generar soluciones. Porque casi todos los temas laborales tienen un componente complejísimo y es el componente de que en la mayoría de los casos tienen que ver como con reivindicaciones y logros históricos que yo creo que con razón, además, los líderes sindicales defienden, pero eventualmente defenderlos a ultranza puede ser equivocado desde el punto de vista de la formalidad. Entonces, me parece que aquí necesitamos tener una conversación profunda, una conversación constructiva, una conversación abierta, una conversación que verdaderamente tenga el beneficio general en la mente como objetivo primordial. Y yo podría decir, y seguramente también, por ejemplo, cosas en los regímenes laborales que aplican las compañías y de lado a lado, digamos, como todo en la vida. Nadie es culpable de todo y todos somos culpables de todo, digamos. Me quedé además con un planteamiento que usted me hace en la respuesta a esta pregunta que le hice yo, y es con respecto a la informalidad en Colombia. ¿Cómo logra uno que estas medidas efectivamente sean exitosas enfrentando la informalidad que en Colombia ronda el 50% de todos los empleos y en América Latina tenemos países donde se acerca al 60%? ¿Cómo logramos que en Colombia, con esa flexibilización de medidas, sean efectivas para reducir la informalidad y no se queden como una iniciativa entre muchas que han sido insuficientes? Yo estoy seguro de lo que te digo, por ejemplo, en el tema del campo y el tema del agro. Si uno pudiera generarle mecanismos de flexibilidad, perdón, y voy a decir una cosa, y esto lo digo, yo sé que esto va público y demás, pero cada vez que uno habla de flexibilidad, se exacerban los ánimos, ¿no? La gente se pone muy, muy nerviosa y no me hables de eso y ustedes otra vez con su tema de la flexibilización y tal. Entonces a veces yo digo, listo, no hablemos de flexibilización. Pero si uno pudiera verdaderamente contratar a las personas por cosechas o pudiera contratar a las personas por jornales y además pudiera hacer pagos, digamos, a la seguridad social por una cosecha, por un jornal, por 2 horas, por 3 horas. Si nos inventamos mecanismos para eso, estoy seguro, todo el mundo se va a beneficiar. Sin embargo, pues como te digo, la conversación no es tan fácil, la conversación ha sido una conversación compleja. Te voy a poner otro caso en donde, por ejemplo, que yo soy de Cartagena, algunos de ustedes lo saben, pero en Cartagena vivimos una muy buena parte del tema del turismo. Con el turismo pasa lo mismo, el turismo es de temporadas y es de horas, y hay gente que trabaja en un bar de las 11 a las 2 de la mañana, y hay otro señor que trabajó en el turno de los desayunos, y eso hay que generarle, digamos, mecanismos para que eso no sea solamente el pago del jornal con una plática que se hizo, una transferencia, sino que además, por ejemplo, genere prestaciones sociales. Esa discusión es una discusión que tenemos que dar con
yo creo con un espíritu significativamente más abierto. Yo se lo digo todas las veces a mis compañeros de mesa en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales, a los dirigentes de las centrales de trabajadores, les digo, échenle cabeza, porque yo creo que ahí tenemos una oportunidad. Es evidente que hay algo que no hemos hecho bien, así les digo yo a ellos. Estamos de alguna forma frente a un escenario equivocado que nos está produciendo resultados indeseados. Trabajémoslo. Yo creo que hay la oportunidad de trabajarlo y si alguno de ellos oye esto, ojalá lo haga, le aprovecho para enviarle el mensaje. Me parece muy buena la intervención y hablando de cierta manera el miedo que se le tiene a la palabra flexibilización del empleo. Y ahora que mencionas el agro, yo vi una charla TED que diste el año pasado sobre cómo el potencial de Colombia en el agro y mencionabas que la competitividad, que teníamos mucha agua, pero aún así no se estaba utilizando bien, que aún había muchas tierras, que utilizaste el término que las habían en su mayoría hectáreas vírgenes, si mi memoria no me falla, eran 19.5 millones de hectáreas. Como no solamente la modernización de la infraestructura en el campo, sino en general de la infraestructura en el país, puede fomentar para la creación de esos empleos formales que pueden ir acompañados de pensiones, de cesantías y de impulso económico. ¿Y cuál es el rol ahí tanto de los bancos, del Estado y de las empresas privadas y gremios para poder impulsar y modernizarse y aceptar los costos iniciales que eso puede tener, para entender que a largo plazo va a beneficiar al país? Sí, así es. Yo diría y me gusta como hiciste un recuento, digamos, de agentes económicos, porque yo diría que lo primero que tenemos que aceptar en Colombia, y esto me parece que es importantísimo, es aceptar que las soluciones vienen de todos. Ustedes vieran la cantidad de cosas que me preguntan a mí en el Twitter, ¿y usted qué ha hecho por esto? ¿Y usted qué ha hecho por esto? ¿Y usted qué ha hecho por esto? Y he cogido como disciplina preguntarle lo mismo a la persona que me lo pregunta, ¿y usted qué ha hecho? Porque es que además la solución tiene que ser una solución de todos y efectivamente tiene que pasar por los bancos, tiene que pasar por el gobierno, tiene que pasar por los empresarios, tiene que pasar por los líderes de los trabajadores, por los líderes de opinión. Pero yo creo que a Colombia le falta un poquito empoderarse y sentirse mucho más responsable de sus propias soluciones. En general a Colombia, ¿cómo solucionarlo? Yo digo, bueno, pero ¿qué hacer? Hagámoslo. Sentémonos y hagámoslo. Yo estoy dispuesto a sentarme con cualquiera y lo hago. Y yo creo que en eso, digamos, tenemos un espacio muy grande. Pero mencionaste 2 o 3 cosas porque partiste de la charla TED y demás, y yo te diría, si uno pudiera hacer en Colombia 3 o 4 cosas, por ejemplo, y las voy a poner sobre la mesa. 1, si uno lograra formalizar el campo, por ejemplo, con medidas laborales que nos permitan trabajar por ello. 2, si uno lograra tener, y son cosas completamente distintas, pero soy consciente de ello y lo voy a decir, si uno lograra tener una clarificación real sobre la tenencia de la tierra en Colombia. En Colombia la gente no sabe si tiene tierra, si no tiene tierra, si se la quitan, si se la expropian, si fue usurpada o no fue usurpada, si será parte de la ley de tierra, si no será. Esa es una discusión profunda. Si uno lograra tener vías terciarias, Colombia es demasiado grande para tenernos tan incomunicados. Y eso tiene muchísimos efectos. Donde no hay vías terciarias, no hay democracia. Donde no hay vías terciarias, no hay tranquilidad para los ciudadanos, pero sobre todo no hay trabajo y no hay competitividad para las empresas que trabajen allí. Y luego, por supuesto, tiene que haber una política agraria que nos permita desarrollar el campo. Eso tenemos que tenerlo y tenemos que tenerlo claro y bien pensado. Esto me permitiría hablar de todo otro capítulo si quieren y otro día charlamos de esto, pero eso me permitiría hablar, por ejemplo, de toda la política agraria colombiana en donde, digamos, también hemos sido un poco ingenuos, digamos, frente a los tratados de libre comercio, hemos sido un poco ingenuos frente a los productos que nos llegan con inmensos subsidios y eso ha terminado, digamos, afectando fuertemente a los agricultores colombianos. Yo creo que nos falta, digamos, hacer esas cosas. Yo creo que Colombia, en todo caso, su desarrollo social y su desarrollo económico pasa obligatoriamente por el campo. Y claro, somos un campo, tenemos, como tú mencionabas ahorita, agua, tierras. Tenemos una ventaja increíble que lo mencionaste ahora, y es que como tenemos tantas tierras vírgenes, son tierras muy escasas en el mundo, son tierras que no han sido
digamos, labradas por muchos años y por lo tanto son tierras con muy pocos químicos y tierras que podemos comenzar a trabajar como con una gran sabiduría. Eso lo está valorando el mundo, eso deberíamos tener la capacidad realmente de potenciarlo. Pero eso, como les decía ahorita, eso sería para otra conversación completa. Efectivamente, hemos tenido y ya nos estamos acercando al final del programa. Bruce, ha sido para nosotros un gusto poder tener esta charla, rodeados además de abogados y de comunicadores. Tener un poco una visión desde lo económico es muy importante, sobre todo para tener en cuenta que en este barco estamos absolutamente todos y el único salvavidas que en este momento se ve digamos, a corto, mediano y largo plazo es la generación de empleo. Un empleo que además no puede caer bajo el populismo o las discusiones políticas y polarizadoras, pero que también en este momento nos invita a debatir sobre temas que quizás por el momento la coyuntura no habíamos sido capaces de discutir. Una reforma tributaria verdaderamente estructural. ¿Por qué no, como lo señalaba Fernando, también una reforma laboral que nos ayude a entender, de acuerdo con los sectores, dónde podríamos nosotros actuar de manera más inteligente? Y sobre todo, una cifra que me llamó muchísimo la atención y que usted dio en una entrevista de La República el 19 de febrero del año pasado, y es que el 33% de la economía, es decir, 310 billones de pesos, depende de la informalidad. Es decir, que nosotros tenemos que atacar la informalidad. Atacando la informalidad podemos ampliar la base tributaria. Ampliando la base tributaria, a lo mejor podemos tener un sistema mucho más progresivo que nos haga salir también a nosotros de esa demagogia y de esos falsos dilemas entre ricos, pobres, industrias, porque como lo dije al inicio, en esto estamos todos y no vale la pena tampoco generar esa clase de diferencias y esa clase de discursos que son antipáticos desde un punto de vista social y político y que no conducen a nada. Sin embargo, quedan por fuera de la discusión y por cuestiones de tiempo no pudimos hablar de un tema que usted mencionó al final y es justamente el tema de los TLCs. Y yo he visto, digamos, y corríjame usted si me equivoco, digamos también una insinuación frente a la protección de la industria nacional, lo cual podría conllevar necesariamente también a un modelo de sustitución de importaciones que a su vez también plantea una serie de, digamos, cuestionamientos o debates alrededor de si nuestra industria está, digamos, preparada para adoptar un modelo de esos, pero se nos ha acabado el tiempo y como lo decía Bruce, hay muchos temas que se han quedado por fuera, pero gracias por acompañarnos esta noche. Creo que para las personas que nos están viendo en las redes sociales, para esta causa joven, este grupo de jóvenes que está interesados en generar debates, para promover mejores políticas, para pensar en un mejor país, esta discusión que hemos tenido con usted sobre un tema tan crucial como lo es la economía y los efectos de la pandemia en la economía ha sido muy grato y muy ilustrativo, muy generoso de su parte, no solo su tiempo, sino también las explicaciones que ha tenido y la interacción también con nuestros seguidores en las redes sociales. No nos queda sino agradecerle su tiempo, invitarlo a esta sala para cuando usted quiera volver y terminamos esta discusión que sin duda alguna se quedó corta a pesar de lo amena que fue. Así que agradecerle a usted, a todos los que nos siguieron, a Mario por la excelente moderación de esta noche, Josías, Fernando, Julia, Vanessa, que se le descargó el computador, pero que nos acompaña también en esta sala, y a todos los que nos han acompañado. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Aquí con Vos. Estamos en Twitter, estamos en Instagram y estamos también en YouTube. Yo no sé si Fernando, Mario, Julia, Josías o Bruce, un último comentario para despedirnos y poder despedir a este gran invitado que tuvimos esta noche. Ante todo, Bruce, muchas gracias por tu tiempo y por hacernos pensar y por avanzar y profundizar en el debate que tenemos, y esperamos a futuro poder contar de nuevo con tu presencia y que nos sigas y que sigamos debatiendo y proponiendo ideas para sacar a Colombia adelante después de esta pandemia. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Quizá dejarles ahí
una pequeñita para que les quede y les dé vueltas en la cabeza, como lo mencionaba ahorita Gabriel, está la discusión esta de qué está pasando con la globalización, qué está pasando con eventualmente con los TLCs, qué deben hacer los distintos países, qué va a pasar, por ejemplo, con las prácticas desleales de comercio que ya estamos viendo en este instante, se debe o no se debe, digamos, fortalecer la industria nacional. Esa es una discusión gigantesca, digamos, donde yo con gusto cualquier día también participo en una conversación de esta naturaleza. Muchas gracias a ustedes. Pues bienvenido aquí todas las veces que quiera. Esta es su sala, Bruce. Muchísimas gracias, y a todos los que nos siguieron hasta esta hora, muchísimas gracias también por estar conectados. Nos vemos el próximo domingo con un gran tema, un gran invitado. Muchas gracias. Una feliz noche para todos los que nos han acompañado. Gracias a todos, gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruce. Una buena noche. Chao, gracias. Chao.